sistema nervioso parasimpático. Ok, para entender más estos fármacos hay que evaluar, ¿no?, cuáles son los receptores que funcionan en el sistema nervioso parasimpático y cuáles son los transmisores que funcionan en el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y es por eso que vamos a empezar a hablar de los receptores muscarínicos. Ok, cuando hablamos acerca de receptores en el sistema nervioso en general, lo que se nos tiene que venir a la mente para poder decir cuál va a ser la función y cuál va a ser las consecuencias que van a tener diferentes fármacos que actúan en este sistema, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la ubicación de los receptores y de los transmisores, y segundo, su función. Entonces, cuando yo hablo de los receptores muscarínicos, como ya lo dijimos al inicio, ¿no?, va a estar principalmente en ¿dónde? ¿Cuál va a ser su ubicación principal? En las células blanco autonómicas justamente del sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, esto, aunque es, digamos, el principal punto en donde se van a localizar los receptores muscarínicos, no son el único, sino también están en ganglios autonómicos. Es decir, si ven esta imagen, por ejemplo, ya, este es el sistema parasimpático. Esta es una neurona preganglionar, el ganglio, y la postganglionar. En todo este recorrido, el único transmisor va a ser acetilcolina, tanto en el preganglionar como en el postganglionar. Sin embargo, el único lugar en este recorrido donde va a estar el receptor muscarínico es en estas células blanco, o al menos eso en rasgos generales. Realmente, como ven que acá dice, ¿no?, también en ganglios autonómicos, también va a haber receptores muscarínicos en este ganglio. Ahora, la pregunta es, ¿no?, o sea, ¿por qué hay ganglios muscarínicos, por qué hay receptores muscarínicos en este ganglio si acá ya tengo un receptor nicotínico que está recibiendo la acetilcolina? Eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero es para que vayan guardando la información, ¿no? También dice que va a estar presente en la médula suprarrenal, es el mismo caso, ¿no? Acá tengo un receptor nicotínico que está recibiendo la acetilcolina, pero también voy a tener un receptor muscarínico, que ahorita les voy a decir para qué es. También en el sistema nervioso central y en las células endoteliales vasculares, que estas van a tener, bueno, estas son un poco especiales, ¿no? No es que reciban tanto inervación parasimpática, pero de igual forma van a tener receptores muscarínicos. Ahorita todo va a quedar un poco más claro. Y una excepción, ¿no?, que si bien la mayoría de los receptores muscarínicos van a estar dentro de este sistema nervioso parasimpático, vamos a tener que también en las glándulas sudoríparas, que están inervados por los nervios simpáticos, también van a tener receptores muscarínicos, como se ve en esta imagen. Ok, entonces cuando hablo de los receptores muscarínicos voy a decir que tengo 5 subtipos: M1, M2, M3, M4 y M5. Ahora, ¿por qué dividí el M1, M3, M5, es decir, los impares arriba y los pares abajo? Porque estos dos van a tener diferente función. Se puede decir que el M1, M3 y M5 van a ser estimuladores y que el M2 y el M4 van a ser inhibidores. A su vez, cada uno va a estar disperso heterogéneamente en diferentes tejidos en el cuerpo. Ahora, ¿por qué el M1, M3 y M5 son estimuladores? ¿Por qué? Porque están acoplados a una proteína GQ. Esta proteína GQ, su acción, ¿cuál va a ser? Va a ser el activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que va a hacer es incrementar el número de segundos mensajeros, lo que va a incrementar cuál sea la función que está proporcionando estos receptores, ¿no? Entonces, los efectos van a ser, por ejemplo, mayor contracción, mayor secreción, etcétera, dependiendo de las funciones que cumplan cada uno de estos tres, que en la siguiente diapositiva lo voy a explicar. En cambio, los inhibidores no están acoplados a una proteína GQ, están acoplados a una proteína GI y G0, que, bueno, la G0 se parece a la GI, ¿no? Esa es la principal. Esta proteína GI lo que va a hacer es que inhibe a la adenilato ciclasa. Si inhibe a la adenilato ciclasa, lo que voy a tener es que voy a tener menos AMP cíclico, es decir, voy a tener menos del segundo mensajero que está propiciando la función de la inervación parasimpática. Entonces, en este caso el efecto va a ser inhibitorio y en este caso el efecto va a ser estimulador. Ahora, esto es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, por ejemplo, en la anterior diapositiva, cuando veíamos, ¿no?, llegaba la inervación del sistema nervioso parasimpático y se va a las células blanco. Ya, imaginen que esta es la conexión, ¿no? Y por ejemplo, va a ser una célula blanco. Entonces sale la acetilcolina y le está dando acción al receptor muscarínico. Entonces, acá en la célula blanco el receptor muscarínico puede ser desde M1 a M5, ¿no? Pero yo les mencioné otra cosa, que también habían receptores muscarínicos en los ganglios.
Pero específicamente, ¿qué parte de los ganglios? En esta parte, la parte final de la neurona preganglionar. ¿Por qué? Mira, a ver, ese está de color azul, ¿no es cierto? Es un receptor muscarínico. Y acá también vean que hay otro receptor muscarínico. Es decir, la acetilcolina va a salir de la neurona preganglionar, ¿no es cierto? De ahí va a tener la opción, ¿no?, de irse a sus distintos receptores, ya sea muscarínico o nicotínico, dependiendo de en dónde esté, y también va a afectarse a sí misma. Se le conoce como el autorreceptor, y va a estar en las neuronas preganglionares, que como ven acá, ¿no?, tiene receptores de tipo muscarínico. Específicamente, y en varios ejemplos más adelante vamos a ver que estos receptores de tipo muscarínico que están en las neuronas preganglionares son de estos tipos, los inhibidores. ¿Por qué inhibidores? Porque justamente van a controlar la acción de estos. Les voy a dar un ejemplo un poco más adelante. Siguiente, por favor. Ok, entonces, lo que les decía al inicio, ¿no? Primero, tengo que reconocer en dónde están, y segundo, tengo que reconocer qué función tienen. Como les explicaba, la distribución de estos receptores en el cuerpo es heterogénea. Es decir, van a haber tejidos donde hay un poco más del 1, un poco más del 2, un poco más del 3, etc. Lo que más nos importa para el curso son estos dos, el M2 y el M3. ¿Por qué? Porque, digamos, son los que van a tener mayor cantidad de funciones que nos importan, por ejemplo, en donde van a poder actuar medicamentos que mis compañeros les van a explicar. Pero empecemos desde el inicio. A ver, el M1, ¿cuál va a ser la principal localización del M1? Se dice que es el más abundante en el sistema nervioso central, pero aparte también está en el sistema nervioso entérico, específicamente en las células parietales. ¿Para qué? Para la extensión, ¿no?, del estómago. Acá también dice, ¿no?, las glándulas gástricas. Entonces, las funciones va a ser modulación cognitiva, aumento de la motilidad y secreción intestinal. Ahora, el M2, uno de los que más nos importa. El M2, su principal localización va a estar en el corazón. Y esta es una de las causas, es la causa de que varios de los efectos secundarios de los fármacos que vamos a ver más adelante justamente tengan que ver con el corazón. Entonces, ¿cuál va a ser? Yo les dije, lo cierto, M2 y M4 son inhibidores. Entonces, si está en el corazón, ¿cuál va a ser su función? Cronotrópico negativo, inotrópico negativo y dromotrópico negativo. Es decir, va a alterar la frecuencia, la fuerza y la conducción en el corazón. Aparte, también otras localizaciones, ¿no?, sistema nervioso central y terminaciones nerviosas autónomas, ¿no? Aparte, les decía en el ejemplo anterior, actúan como autorreceptores que van a modular la acción de ¿quién? De estos, especialmente de pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Ya. Como autorreceptores colinérgicos, también en el sistema nervioso central va a funcionar para la memoria, la analgesia, etc. Otro de los que más nos importan, el M3. El M3, lo que tenemos que acordarnos, ¿no?, es su principal localización, músculo liso. ¿Dónde va a haber músculo liso? Pues hay en bronquios, en tejido gastrointestinal, en la vejiga, en el útero y en el endotelio, que es un poco especial, ¿ya? Ahorita les voy a explicar. Ya. Aparte, también va a afectar a quienes, las glándulas exocrinas, por ejemplo, salivales, lacrimales, sudoríparas, y también va a afectar a los músculos del ojo, músculo ciliar y el esfínter del iris, y bueno, y también el páncreas, ¿no? Entonces, sabiendo su localización, yo puedo saber las funciones que tiene Como es un fármaco, son receptores estimuladores, entonces, ¿qué va a hacer? Va a contraer el músculo liso. Entonces, si está en los bronquios, va a causar broncoconstricción. Si está en el tracto gastrointestinal, va a aumentar el peristaltismo. Si está en la vejiga, va a aumentar la micción. Si, por ejemplo, está acá en los ojos, va a causar miosis y la acomodación, ¿no? Y si está en las glándulas, ¿no?, glándulas salivales, lacrimales y sudoríparas, va a causar secreciones. Y, ojo, el caso del endotelio es especial, porque yo les mencioné que esas células endoteliales no tienen tanta inervación ni simpática ni parasimpática, pero aún así tienen receptores M3. A ver, uno podría pensar, no, hay músculo liso, ¿no?, entonces imagino que va a causar vasoconstricción, pero no, lo que va a pasar es que va a hacer vasodilatación, pero no por una acción directa del M3, sino es que el M3 va a causar la liberación de óxido nítrico, y es lo que va a causar la vasodilatación. Otros, tenemos el M4, ¿no?, principal localización, sistema nervioso central, ¿no? Entonces facilita la liberación de la dopamina, y regula la actividad cortical y límbica. Y el otro es el M5, ¿no?, principal localización en el sistema nervioso central y va a facilitar la liberación de la dopamina. Ok, siguiente, por favor. Este es el cuadro que está, ¿no es cierto?, en el Goodman.
En el cuadro, en realidad, en el Goodman lo que te menciona es muchas más localizaciones y por tanto muchas más respuestas, pero las que le puse en el gráfico anterior son, digamos, las más importantes y las que más van a ver que se usan en los fármacos que se utilizan, ¿no? Ahora, algo que no les mencioné es que de los receptores M2 y M4, las proteínas G a las que están unidas se les conoce también como proteínas débiles a la toxina de la tosferina. ¿Qué significa esto? Es que cuando la bordetela que causa la tosferina va a ingresar al organismo, va a inhibir justamente a estos dos receptores, al M2 y al M4. Ahora, este M2, que por ejemplo va a inhibir al M3, lo va a dejar de inhibir. Entonces M3 va a actuar a sus anchas. ¿Y recuerdan cuáles son de sus efectos? Broncoconstricción, aparte de la secreción glandular. Entonces lo que se tiene, por ejemplo, en la tosferina cuando se inhibe este M2, es una sobreactivación porque ya no está regulada del M3, lo que causa broncoconstricción y a su vez secreción traqueobronquial. Ahora, bueno, las otras localizaciones que da el Goodman más que nada tiene que ver con el sistema nervioso central, de los que vamos a destacar especialmente el M1 y el M4. El M1, ¿por qué? Porque se dice que es el más abundante en la corteza, ¿no? Además tiene función importante, por ejemplo, en el hipocampo. Entonces, está muy relacionado con enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Acá, ¿no? Mira, respuesta funcional, aumento de la función cognitiva, el aprendizaje y la memoria. Y el M4, porque el M4 va a tener la función de facilitar la liberación de dopamina, contrario al M1 que va a tener la función de disminuir la liberación de la dopamina. Entonces se trabaja un poco más con estos dos tipos de receptores justamente para enfermedades como el Parkinson o enfermedades, bueno, claro, como enfermedades como el Parkinson, ¿no? Donde hay poco nivel de dopamina. Los agonistas de los receptores muscarínicos. Bien. Acá vamos a ver que este grupo de los agonistas de los receptores muscarínicos se va a dividir en dos. Primero, los ésteres de colina, que va a comprender a la acetilcolina y varios ésteres sintéticos, como por ejemplo la metacolina. Y el otro grupo va a ser los alcaloides colinomiméticos naturales, como la pilocarpina, muscarina y arecolina. Acá, de los grupos derivados sintéticos de la colina, solo la metacolina, el carbacol y el metanecol se van a usar en la clínica. Bien. Acá vemos que la metacolina es análogo de la acetilcolina y va a tener una larga duración y un mejor, más largo manejo o más larga acción, porque presenta en la posición beta al grupo metilo, a comparación de la acetilcolina. Bien. Acá hablamos de que la hidrólisis por acetilcolina va a ser resistente en lo que son el carbacol y el betanecol. Estos dos también van a ser análogos. Acá los principales agonistas muscarínicos de alcaloides naturales tenemos a la muscarina, pilocarpina y arecolina. Estos van a tener los mismos sitios de acción que los ésteres de colina. Acá los receptores muscarínicos va a ser de manera exclusiva para la muscarina. La pilocarpina va a ser un agonista parcial, no va a ser completo y va a tener mayor afinidad o mayor acción en lo que son las glándulas sudoríparas. Bien, y la arecolina va a actuar en lo que son en los receptores muscarínicos tanto como en los nicotínicos. La acetilcolina rara vez se va a administrar por vía sistémica. A menudo se va a utilizar la vía tópica, esto para inducir la miosis durante la cirugía oftalmológica. Acá vamos a ver que la pilocarpina lo que son los ésteres de colina y la muscarina van a ser aminas cuaternarias. Estos van a tener una baja
acción y por ende va a demorar en entrar a la barrera hematoencefálica. En cambio, lo que es la pilocarpina y la arecolina va a tener mayor facilidad en entrar a lo que es la barrera hematoencefálica. Ya. Y la excreción va a ser de manera renal, igual que los alcaloides naturales, también va a tener una excreción renal. En lo que son las contraindicaciones, están presentes el asma, el EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obstrucción urinaria y gastrointestinal, la enfermedad acidopéptica y enfermedad cardiovascular. En lo que tenemos en la enfermedad cardiovascular, va a presentar lo que es bradicardia, va a presentar hipotensión y va a presentar hipertiroidismo. Asimismo, también en los efectos adversos vamos a tener una diaforesis excesiva, diarrea, cólicos abdominales, náuseas, vómitos e hipotensión. También esto, como uso terapéutico, va a estar, se va a usar en lo que es en la hiperreactividad bronquial, en el glaucoma, va a inducir a la miosis, el carbacol. También va a estar presente en lo que es en la serostomía, que es la boca seca. Bueno, un dato adicional de toxicología es que las plantas que contienen lo que es la pilocarpina, la muscarina y la arecolina tienen como tratamiento a lo que es la atropina. Esto se va a dar con dosis suficientes. Siguiente, por favor. Ya, ahora les voy a hablar acerca de la metacolina. La metacolina o acetil beta-metilcolina, ¿no? Por su estructura que presenta. Este va a ser un análogo beta-metaloide de la acetilcolina. Entonces, ¿en qué lo va a diferenciar de la acetilcolina? Pues que va a tener una mayor duración y la selectividad de acción. La mayor duración, ¿debido a qué? Porque va a tener el grupo metil, ¿no? Ese grupo metil va a hacer que este tenga mayor resistencia a lo que es la hidrólisis por las colinesterasas. Y la selectividad de acción es porque va a tener más acciones muscarínicas, ¿no? Y esto se va a manifestar más que todo en lo que son el sistema cardiovascular. Ahora, la administración va a ser por vía inhalatoria, no por inhalación. Y esto para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial. Y esto principalmente en pacientes que no presenten manifestaciones clínicas de asma. Y eso, ¿no? Tengamos en cuenta que los agonistas muscarínicos causan broncoconstricción y también aumentan la secreción traqueobronquial, ¿no? Y si en un paciente, si le damos a un paciente con asma, entonces esta broncoconstricción va a ser muy intensa, ¿no? Así que no se recomienda en ese caso, ¿no? Ahora, este va a estar disponible en polvo, se va a diluir con cloruro de sodio 0.9% y se administra por nebulizador, ¿no? Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, hay una limitación grave de flujo aéreo. En la limitación grave de flujo aéreo también no se puede dar en infarto de miocardio, accidente vascular cerebral recientes, ni en hipertensión descontrolada, ni en embarazo, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta también en este de la metacolina es que en pacientes que están tomando antagonistas beta adrenérgicos no se debe combinar con metacolina, ¿no? Porque si recordamos, los antagonistas beta adrenérgicos, como puede ser beta 2, recordamos, ¿no? El beta 2 es un broncodilatador, pero si le damos un antagonista sería un broncoconstrictor, ¿no? Y ese, al ser también broncoconstrictor, va a potenciar lo que es la acción farmacológica, ¿no? Entonces va a ser una broncoconstricción intensa y pues no es recomendable, ¿no? Ya. Ahora, en las contraindicaciones, algo que también debemos tener en cuenta es que si vamos a dar metacolina, debemos tener como vía, o sea, como un respaldo a lo que son equipos de reanimación, oxígeno o también
también fármacos agonistas, pero también serían beta agonistas, ¿no? Beta agonistas adrenérgicos. ¿Cómo podría ser para ir en contra, ¿no?, de esto? Siguiente diapositiva. Pero hay que darse cuenta, ¿no? O sea, que el sistema simpático es lo opuesto del sistema parasimpático, ¿no? Entonces, como un antídoto, ¿no? La adrenalina, en este caso, podría usar. Antiguamente, pues, el sistema parasimpático, la gente pensaba que no servía para nada, ¿no? Porque no se evidenciaba, mientras la persona estaba despierta, no se evidenciaba su acción. Y no había tampoco estudios de neurofisiología para saber qué cosas, para qué funcionaba, ¿no? Incluso cuando yo era muchacho, hacían incluso las vagotomías, ¿no? Las cirugías donde cortaban el vago, el nervio vago, ¿no? Aparentemente porque no funcionaba. Pero después se dieron cuenta que las personas que tenían vagotomía no tenían secreción granular, no tenían buena digestión, empezaban a tener bradicardia y empezaban pues así a saber que el sistema parasimpático también era importante, ¿no?, dentro de lo que es la economía de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, la verdad es que miren, esta exposición del sistema parasimpático no se aplica tanto a la medicina clínica, ¿no? Por eso es que más que todo es que yo quiero que conozcan, ¿no?, este sistema, de cómo actúa más o menos, qué tipo de receptores tiene y en qué situaciones podrían ustedes eventualmente usarlo, ¿no? La verdad es que no hay acetilcolina para administrar, ¿no? No hay. Podemos tener pirocarpina, pero su uso es bien reducido en probablemente, no sé, cirugías de ojo, podría ser en estreñimiento, pero también a su vez da efectos colaterales, ¿no? Porque no solamente estimula la contracción del intestino, sino también aumenta la secreción de ácido en el estómago, ¿no? Entonces sus aplicaciones no son tan amplias, ¿no? Acá, por ejemplo, estás usando tú la metacolina para hacer el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? O sea, un paciente que tiene hiperreactividad bronquial, simplemente con administrarle cloruro de sodio al 9 por 1000, ya te va a hacer broncoconstricción. O sea, no necesitas siquiera usar metacolina. Y si usas metacolina y tiene hiperreactividad bronquial, va a ser una hiperreactividad, pero de esas que no se van a olvidar, ¿no? Y muchas veces vas a tener que usar el antídoto, ¿no? Que en este caso va a ser la adrenalina, ¿no? Por vía subcutánea, por vía nebulización, ¿no? Y la otra cosa, el uso de estos fármacos también se usa básicamente para efectos tópicos, ¿no?, locales, ¿no? Su vida media de estos fármacos es muy larga, ¿no? muy fácil. Muy bien. Bien. Ahora siguiendo con el betanecol, este va a ser un análogo betametilo del carbacol, ¿no? El carbacol es, bueno, un fármaco que se usa para tratar el glaucoma, ¿no? Y es un análogo betametilo, ¿no? Por su estructura que se presenta acá. Estos van a ser carbamiloides, si no me equivoco, que van a ser no sustituidos y su tiempo de vida va a ser bastante largo, por lo que al ser largo va a tener mayor disposición a ir a vasos sanguíneos que están más lejos, ¿no? La administración va a ser vía oral, preferentemente que sea con el estómago vacío, y con esto me refiero a que puede causar náuseas y vómitos, así que lo que quiero decir es que debes dar una hora, 2 horas antes de tomar esto, ¿no? Ahora, en cuanto a los usos terapéuticos, más que todo va a tener preferencia a lo que es las vías urinarias, el tubo gastrointestinal, ¿no? En las vías urinarias, en la retención urinaria, en el vaciamiento vesical insuficiente en ausencia de gestión orgánica, la retención urinaria postoperatoria, en la diabetes autonómica, ¿no?, en la neuropatía autonómica diabética también, en esos casos, ¿no? Y todo esto ¿para qué? Para no usar no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, pero había una razón por la que esto se usaba. Es que me olvidé ahorita. Los usos terapéuticos también
podemos incluir, ¿no?, el tubo gastrointestinal, lo que es en la peristalsis, aumenta la motilidad, incrementa también la presión, el reposo del esfínter esofágico superior. El Batenacol también antes se usaba en casos de gastroparesia, en hilio dinámico también se usaba, en distensión abdominal también se usaba, en esos casos, ¿no? Pero ahora en la actualidad han aparecido fármacos que son más eficientes en esos casos, ¿no? Pero tampoco es que podamos negar, esto se puede usar en esos casos también. Entonces acuérdense, ¿el sistema simpático para qué sirve? Para asustarse, ¿ya? Para el examen de farmacia, ¿no? Para venir todo un león, ¿no entiendes? Sirve para asustar, para el temor, para la huida, ¿no es cierto? El sistema parasimpático, ¿para qué sirve? Para estar tranquilo, relajado, feliz, ¿estamos? Por eso incluso han escuchado a su compañero que este sistema, la acetilcolina, incluso puede aumentar la producción de dopamina, ¿no? Entonces, acuérdense nada más de eso, ¿no? Entonces, cuando están durmiendo, ¿qué es lo que funciona? Su frecuencia cardíaca baja, ¿sí o no? Mejora la digestión, los movimientos peristálticos son más intensos, ¿no? Si no, a una persona que está durmiendo, escuchen en su barriga, ¿no? Acérquense a su barriguita y van a escuchar ahí. Ahí están los ruidos y horarios aumentados, ¿sí o no? Porque el sistema parasimpático está funcionando. Incluso hasta los psicólogos saben eso, hermano. Los psicólogos, ¿qué te dicen? ¿Modo simpático o modo parasimpático? Te dicen. En otras palabras, están diciendo modo estresado o modo relajado, ¿no? Entonces, acuérdense, entonces, y eso es importante porque los anticolinérgicos, ¿no?, antiguamente se usaban para la medicación preanestésica, ¿no? Ahora también se siguen, algunos de ustedes siguen usando, ¿no? Pues, por ejemplo, te dan atropina 0.01 a 0.04 miligramos por kilo de peso antes de una cirugía. Si es anticolinérgico, ¿qué va a hacer? Va a suprimir la secreción de ácido, va a suprimir el reflujo esofágico, va a suprimir el vómito. O sea, al final es bueno, ¿sí? ¿Sí o no? Ahora hay medicamentos que tienen efecto colinérgico, pero sin estimulación colinérgica, ¿no? Por ejemplo, los antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos pueden producir, ¿no?, algunos efectos colinérgicos, ¿no? O también anticolinérgicos, o sea, depende del medicamento, ¿no? Entonces, es importante que recordemos eso. Ahora, ¿cuál sería la aplicación de esto? No funciona bien mi estómago, ya pues le doy algo de esto, ¿sí? ¿No? Le doy betanicol, le doy pilocarpina, ¿no?, neostigmina, ¿no? Le puedo dar para que funcione el intestino. ¿Estamos? O sea, la aplicación es prácticamente loca. Ahora, en el caso del glaucoma, ustedes tienen que diferenciar lo que es ángulo abierto y ángulo cerrado, ¿no? Si es ángulo cerrado, ¿qué tienen que hacer? Dilatar, ¿cierto? Y si es ángulo abierto, ¿qué tienen que hacer? Producir miosis, ¿no? En ese caso, ustedes tienen que primero ver qué tipo de glaucoma es. No, glaucoma y le van a dar betanicol o le van a dar carbacol, no. Hay que ver primero qué tipo de glaucoma es, ¿ya? ¿Ya, hermano? ¿Avanzamos o no? Sí. Ya se queda media hora demasiado mucho. Ya, sí, Porque vuestras diapositivas estaban pero bien, ¿ah? Yo decía, estas la van a romper. Ahorita vamos a calificar, toda la clase se va a calificar, ¿no? Ya, para terminar, la metacolina, como tiene acciones sobre el sistema cardiovascular, más que todo preferentemente tiene receptores, sobre los receptores M3, ¿no? Y betanecol preferentemente sobre los receptores M2, ¿no? Porque en las vías urinarias y lo que es, ¿no?, en el tubo gastrointestinal. A veces lo escuchan algunos urólogos, ¿no? Cuando no quieren poner sus ondas y sus ondas vesical por retención urinaria, ¿no?, les ponen betanecol, muy se abre, ¿no?, hasta que termina su efecto. Algunos, ¿ya? Muy bien, avanzamos. Siguiente. Ya, para continuar, su compañero nos habló de los ésteres de colina, ¿no?
sintéticos. En este caso, estaríamos hablando del otro grupo de agonistas, que son los alcaloides colinamiméticos. La gran característica de estos alcaloides es que son naturales. Entonces, se extraen a través de productos que ya se encontraban desde antes, ¿no? En el caso de la muscarina, se extrae a partir del hongo Amanita muscaria, y en el caso de la pilocarpina, se extrae de las hojas de los arbustos pilocarpos. Incluso se comenta que la pilocarpina, o estas hojas de arbustos, ¿no?, ya se utilizaba por nativos para inducir la secreción salival. Entonces ya se sabía que uno de sus efectos era estimular las glándulas salivales. También, para agregar algo más, la arecolina deriva de las nueces de areca, si no me equivoco. En cuanto a empezaremos hablando de la muscarina, ¿no? En el caso de la muscarina, hablamos de un agonista de receptores muscarínicos. Consultando en la bibliografía, menciona que M1 y M2 son los principales, o por los que tiene más afinidad. Hablando de la muscarina, se habla de que es un agonista completo, es decir, tiene una exclusividad por los receptores muscarínicos y no tiene afinidad por los receptores nicotínicos. En cuanto a la muscarina, la compañera mencionó que es una amina cuaternaria, por ende tiene una poca absorción por vía oral y una eliminación principalmente renal, pero la bibliografía también menciona de que hay casos de intoxicación por muscarina, principalmente por consumo de setas. Y en cuanto a la administración intravenosa, esta causa una intoxicación mucho más fuerte. La intoxicación por consumo de setas no es solo es molesta para el paciente y suele causar efectos adversos leves. En cambio, la intoxicación por administración intravenosa sí es mucho más fuerte. Pronto hablaremos de su toxicidad. En cuanto a sus efectos sobre el cuerpo, diríamos que uno de sus efectos más importantes son sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Principalmente sobre el corazón, causando un efecto cronotrópico negativo, es decir, reduce la frecuencia cardíaca; dromotrópico negativo, es decir, reduce la velocidad de conducción de los nódulos sinusal y auriculoventricular; y ionotrópico negativo, es decir, reduce la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Además, para complementar, ¿no?, se habla de que su toxicidad por administración intravenosa causa una especie de activación cortical del sistema nervioso central. Entre sus efectos más graves se destaca el temblor, hipotermia, estimulación del centro respiratorio, vómitos, convulsiones y finalmente coma. Se dice que también la arecolina y pilocarpina pueden causar esta toxicidad si se administra por vía intravenosa, y evidentemente en esos casos más, por razones que ya veremos después. En cuanto a sus contraindicaciones, yo diría que principalmente por sus efectos cardiovasculares marcados, su principal contraindicación sería enfermedades cardiovasculares, ¿no?, con bradicardia, hipotensión. Incluso se dice que en el caso de pacientes con hipertiroidismo puede causar una fibrilación auricular. Siguiente, doctor. Ahora sí hablaremos de la pilocarpina. En el caso de la pilocarpina, a diferencia de la muscarina, se dice que es un agonista parcial, ya que tiene efecto preferente sobre los receptores muscarínicos, pero no tiene un efecto... su efecto sobre los receptores nicotínicos es leve, ¿no? Por ende es un agonista parcial. En cuanto a la pilocarpina, a la cevimelina y también a la arecolina, hablamos de aminas terciarias. En este caso, su diferencia... la diferencia de estos se radica en que cambia sus propiedades farmacocinéticas. Entonces, al ser una amina terciaria, esta pilocarpina va a tener una mayor facilidad de absorción. Es decir, incluso, como mencionó la compañera, puede cruzar la barrera hematoencefálica. Por ende, evidentemente, se debe considerar a la hora de administrar sus efectos sistémicos y su eliminación principalmente renal. En cuanto a los usos, en cuanto a los efectos, son principalmente glandulares. Incluso se menciona de que este es un potente estimulador de glándulas sudoríparas, ¿no? También tiene efectos oculares, causando miosis, causando también contracción del músculo ciliar, acomodación, efectos digestivos y efectos urinarios. Entonces, su uso principalmente terapéutico es el glaucoma, como el doctor mencionó, ¿no?, el glaucoma de ángulo cerrado. Y también para la serostomía, que la serostomía es la ausencia de secreciones salivales en la boca. ¿En qué enfermedad vemos serostomía? ¿La más común?
Primero puede ser causada por radioterapia de cabeza y cuello y también el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad autoinmunitaria que básicamente reduce la secreción de las glándulas salivales, ¿no? Por ende, la pilocarpina puede ser útil para su tratamiento. En el caso del tratamiento de glaucoma por ángulo cerrado, no se administra de manera oral, obviamente, se administra por vía tópica. En este caso encontré la administración mediante el gel de pilocarpina y también en soluciones como las que puede vender acá, ¿no? Que son soluciones que se administran directamente sobre el ojo. Estos no solamente causan miosis, sino que causan la contracción del músculo ciliar, es decir, reducen su... de alguna manera reducen la presión intraocular, ¿no? Porque al contraerse el músculo ciliar ocasiona que el humor acuoso se drene hacia el canal de Schlemm, de manera que es útil, por eso es útil en el tratamiento del glaucoma, ¿no? Y sus efectos mióticos. En cuanto a su efecto adverso más frecuente, los pacientes se quejan a menudo de la diaforesis, es decir, sudoración excesiva, ya que, como mencionamos, tiene un potente efecto sobre las glándulas sudoríparas. Y en cuanto a la vía tópica, encontré que en el tratamiento por glaucoma, el posible efecto adverso que podría causar es un espasmo del músculo ciliar. ¿Qué pasa cuando hay un espasmo del músculo ciliar? Es que básicamente puede causar una miopía inducida en el paciente y causarle dolores de cabeza, ¿no? Ese es el efecto adverso por su administración por vía tópica. En cuanto a sus contraindicaciones, aparte de las contraindicaciones ya mencionadas, también obstrucción urinaria, gastrointestinal, enfermedad acidopética, principalmente porque sus efectos principales están sobre las glándulas, sobre el ojo, sobre el tracto gastrointestinal y urinario. En cuanto a la cevimelina, me pareció resaltante, si bien no se extiende mucho hablando de este medicamento. La cevimelina es un medicamento más nuevo que la pilocarpina, ¿ya? Y en este caso, a diferencia de la pilocarpina, es un agonista realmente selectivo, muy selectivo para los receptores M1 y M3. Entonces, se dice que la cevimelina también se puede utilizar para tratar el síndrome de Sjögren. En este caso tiene efectos prolongados sobre glándulas salivales y lacrimales, y además su principal ventaja sobre la pilocarpina es que no produce tantos efectos adversos como esta. Siguiente, doctor. Muy bien, hermano, muy bien. Ya. Ahora pasaremos a hablar de los antagonistas del receptor muscarínico. Bueno, debemos conocer, ¿no? Primero, agonistas son las sustancias, ¿no?, que estimulan a un receptor, antagonistas son los que van a inhibir. Entonces, siguiente diapositiva. Ya. Los antagonistas de los receptores muscarínicos va a ser todo lo contrario de lo que han expuesto, ¿no?, anteriormente. Por ejemplo, ¿no?, en la acetilcolina lo que ocasionaba, ¿no?, a nivel, digamos, del sistema cardiovascular, disminuye, ¿no?, lo que es la frecuencia cardíaca, disminuye lo que es la fuerza de contracción, disminuye lo que es la velocidad de conducción auriculoventricular, también, ¿no?, hacía vasodilatación. Los antagonistas van a ser todo lo contrario. Asimismo, ¿no?, a nivel pulmonar, ¿no?, los acetilcolinas lo que ocasionaba era, ¿no?, broncoconstricción, ¿no?, y los antagonistas va a ser lo contrario. Ya, la clasificación, ¿no? Primero encontramos lo que son los alcaloides, vamos a tener lo que son los derivados semisintéticos y así, ¿no? Primero hablando del alcaloide, ¿no? Principalmente tenemos lo que es la atropina y escopolamina. Bueno, como les decía, ¿no?, su mecanismo de acción de estos simplemente va a ser inhibir al receptor, digamos al receptor muscarínico. Los antagonistas son, se podría decir, competitivos, ¿no?, con la acetilcolina, compiten por ese receptor, ¿no? Cuando una vez gana, digamos, se podría decir, la atropina, ¿no?, el prototipo de todo este antagonista, se une al receptor, inhibe, ¿no?, toda la acción de la acetilcolina, ¿no? Entonces, hablando, ¿no?, de los alcaloides, principalmente de la atropina y escopolamina, ¿ya? Los alcaloides, bueno, de la atropina y escopolamina son derivados de la planta belladona. La planta belladona es de la familia Solanaceae, ¿no? Dice antiguamente, esta planta ya se usaba, ¿no?, para
Como medicina, ¿no? También también se usaba con fines más oscuros, ¿no? Para provocar intoxicación en los pacientes. Bueno, la belladona, ¿no? Significa la palabra belladona, bella mujer, ¿no? Porque, dice, supuestamente usaban para dilatar, ¿no? Ese extracto para dilatar su pupila. O sea, hacían, ¿no? Midriasis, dilataban la pupila y se veían, ¿no? Más, se podría decir, ¿no? Más hermosas, ¿no? De ahí proviene, ¿no? De esa planta, ¿no? Belladona. También la atropina se encuentra en otra planta que se llama, ¿no? Estramonio. Esta estramonio es también, ¿no? Antiguamente, dice, usaban esta planta, dice, quemaban, ¿no? Las hojas de estramonio y lo inhalaban. Inhalaban ese humo y justamente, ¿no? Para tratar a los pacientes que tenían asma. Porque uno de los efectos que tiene, ¿no? Es broncodilatador, ¿no? De los antagonistas. Y eso, ¿no? Los británicos, ¿no? Vieron, ¿no? Como utilizaban, ¿no? Estramonio, lo llevaron, ¿no? Hacia la medicina, ¿no? Y extrayeron y así, ¿no? Sucesivamente a la atropina. Ya. Como les decía, a ver, la atropina, ya, pertenece al grupo de antagonistas de los receptores muscarínicos. En su clasificación, ¿no? EPDAs pertenecen al grupo C y está compuesto, ¿no? Por tropina y ácido trópico. Aquí podemos ver, ¿no? La estructura. La atropina y ácido trópico, se pueden ver, ¿no? Son casi idénticos, ¿no? Con la escapolamina, solamente con la diferencia de que tiene un grupo éster, ¿no? Un oxígeno en la posición de tropina, porque sus ácidos trópicos son idénticos. Y con la diferencia del éter. Ya, siguiente. Ya, ahora pasemos a hablar de lo que es la atropina, ya, propiamente dicho. Como les decía, la atropina es el prototipo del antagonista del muscarínico, es el ejemplar, ¿no? De todos los antagonistas. Bueno, hablando de su uso terapéutico, este se utiliza, ¿no? Más que todo útil, ¿no? Para cuando hay bradicardia sinusal o bloqueo del nodo auriculoventricular, ¿no? Como les decía, ¿no? ¿Qué ocasionaba, ¿no? La acetilcolina a nivel cardiovascular? Disminuía, ¿no? Lo que es la frecuencia cardíaca. Y entonces la atropina con el bloqueo. Bueno, nos dice, ¿no? Este es, se podría decir, dependiendo de dosis. Porque una dosis de atropina, digamos, de 0.2 ocasiona una bradicardia, un descenso, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Pero a una dosis de 2 miligramos ocasiona lo que es la taquicardia. Por eso, ¿no? Es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, a dosis baja actúa sobre este receptor M1, y a dosis de 2 miligramos más altas actúan sobre este receptor, ¿no? Lo que indica la bibliografía, ¿no? Que podría ocasionar el aumento de la frecuencia cardíaca. También nos indica, ¿no? Que la atropina tiene efectos solamente en personas sanas, en personas jóvenes, ¿no? Y no en personas, ¿no? En los bebés o en los ancianos o en personas que tienen falla cardíaca. ¿Por qué será, no? Es que simplemente, ¿no? Los bebés todavía no han desarrollado ese sistema parasimpático, ¿no? Ya que el atropina es lo que bloquea, ¿no? Ese sistema parasimpático. Y asimismo, ¿no? En las personas adultas también, ¿no? Ese defecto. Y lo mismo, ¿no? En los que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso la atropina tiene efecto solamente en personas que son jóvenes y sanos, ¿no? No en personas como en niños o en ancianos, podría decir, ¿no? Porque no altera mucho, ¿no? Su frecuencia sube, ¿no? A lo mucho, ¿no? 4 latidos, ¿no? Por minuto, así. Otra indicación es, también se usa, ¿no? En premedicación anestésica, ¿no? Ya que disminuye, ¿no? la secreción salival y traqueobronquial, ¿no? Antes de las, como decía, ¿no? El doctor, ¿no? Antes de una cirugía, ya que para intubar también, ¿no? Ya que facilita, ¿no? Esto, ¿no? Que no haya secreción salival o en los bronquios, ¿no? No haya secreción del moco, ¿no? Lo cual lo hace más fácil, ¿no? Por eso se utiliza también, ¿no? Premedicación anestésica antes de poner, ¿no? Anestesia. Y también, ¿no? La atropina se usa, ¿no? En intoxicación por organofosforados o inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? El famoso, ¿no? Campeón, cuando uno se intoxica, ¿no? Su mecanismo de acción es simplemente, ¿no? Como dice, ¿no? Inhibidores de la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, ¿no? La acetilcolina
la acetilcolina, una vez que activa un receptor, se tiene que eliminarse, ¿no? En cierta parte. Entonces, ¿quién es encargado de eliminar esa acetilcolina? Justamente esta enzima, ¿no? Acetilcolinesterasa. Entonces, si vamos a inhibir esa enzima acetilcolinesterasa, va a haber mayor cantidad de acetilcolina, ¿no? Lo cual va a estimular demasiado, ¿no? O sea, va a haber una hiperestimulación de los receptores muscarínicos y eso va a provocar, ¿no? Mayor secreción, ya sea en gastrointestinal, mayor secreción, ¿no? En lo que es sudoríparas, lacrimales, todos los glándulas, ¿no? Se van a secretarse, hipersecreción, ¿no? Así como también las salivales, ¿no? No sé si habrán visto, ¿no? A un animal que se haya envenenado, ¿no? Siempre empieza, ¿no? Sudor, su secreción, espumas, ¿no? Botando por la boca, y eso ocasiona, ¿no? Porque hay mayor estimulación de la acetilcolina, ¿no? Y el encargado es la atropina, ¿no? De inhibir, ¿no? Se podría decir. O sea, la atropina, como su mecanismo de acción, ¿no? Inhibe, ¿no? Que es la acetilcolina, hiperestimule, se podría decir. Y, claro, obviamente, ¿no? Hacen un lavado gástrico, ¿no? Para tratar todo lo que es personas, ¿no? Que se hayan intoxicado, ¿no? Con órganos fosforados. Ya otra indicación es la exploración, para la exploración oftálmica, ¿no? La atropina causa lo que es midriasis, ¿no? Dilatación de las pupilas, ya que la acetilcolina lo que ocasionaba era, ¿no? Miosis, ¿no? Contracción. Y esto, ¿no? Para ver, ayudado, ¿no? Para examinar el fondo del ojo, ¿no? Para examinar, ¿no? Cómo está el nervio óptico, cómo están los vasos sanguíneos, ¿no? Como les decía, midriasis, dilatación pupilar y también, ¿no? Cicloplegia. Cicloplegia es el parálisis del músculo ciliar. El músculo ciliar cumple, ¿no? Una función importante, ¿no? Lo que es el músculo ciliar es se podría decir, el encargado de acomodar, ¿no? El foco, ¿no? El óptico. Por ejemplo, nosotros normalmente nuestra vista no está diseñado para ver la visión larga, y cuando enfocamos la visión corta, automáticamente el músculo ciliar es lo que se podría decir, ¿no? Contrae, pero no se puede notarse bien, pero sí se contrae un poco, y eso cuando se paraliza a veces provoca una visión borrosa, ¿no? No podemos ver la parte más cerca, ¿no? Bueno, obviamente la visión lejana sí se puede ver, pero la visión cerca se ve borroso, ¿no? Justamente ese sería como uno de sus efectos adversos, ¿no? De la atropina, ¿ya? Pero se usa, ¿no? Como exploración oftálmica para ver el fondo del ojo, ¿no? También se usa, ¿no? En espasmos gastrointestinales, ¿no? Ya que la acetilcolina lo que ocasionaba, ¿no? A nivel gastrointestinal y genitourinario era estimular, ¿no? La peristalsis, la contracción. Lo contrario, ¿no? La atropina, por su efecto antiespasmódico, va a relajar, ¿no? Ya es para tratar, ¿no? Para tratar lo que es dolores abdominales, ¿no? Y está contraindicado en pacientes con obstrucción urinaria. ¿Por qué estaría contraindicado en pacientes con obstrucción urinaria y especialmente hiperplasia prostática? Porque a nivel de la vejiga, la atropina, ¿qué hace? Relaja, ¿no? Relaja la vejiga, y ya que la próstata, hiperplasia prostática es lo que se podría decir está aplastando, ¿no? Entonces va a empeorar, va a llenar, ¿no? La orina más y va a ocasionar, ¿no? Mayor llenado, o sea, el dolor en pacientes, ¿no? Por eso está contraindicado en la obstrucción urinaria, ¿no? También está contraindicado en la obstrucción del tubo digestivo y en glaucoma de ángulo cerrado. En glaucoma de ángulo cerrado, como estaba diciendo, ¿no? ¿Qué es glaucoma? Es el acúmulo del líquido en lo que es en la cámara anterior del ojo se aumenta, ¿no? ¿Por qué decimos ángulo cerrado? Porque tiene un drenaje, ¿no? En el cámara anterior del ojo tiene un drenaje del líquido para que salga, ¿no? Y ese drenaje, cuando se cierra, la dilatación, ¿no? Puede cerrar, ¿no? Puede empeorar, ¿no? Cerrando ese
ese conducto, ¿no? Por donde sale el humor acuoso, ¿no? Y por eso está contraindicado en lo que es en glaucoma de humor de ángulo cerrado. Y como su RAMS tenemos lo que es la serostomía, ¿no? Como les decía, en la boca va menor secreción salival, va a ocasionar que tengamos, ¿no? Boca seca. Y también, ¿no? Visión borrosa, afotofobia y retención urinaria, ¿no? Y estreñimiento y taquicardia. Y se administra, ¿no? Por vía endovenosa, intramuscular y subcutánea. Siguiente. Ya, hablando de la escopolamina, la diferencia aquí va a englobar lo que es la escopolamina, más que todo actúa lo que es en el receptor muscarínico M1 a nivel del sistema nervioso central. Con la atropina, la atropina actúa más que todo en el sistema nervioso periférico y la escopolamina más, ¿no? Se podría decir en el sistema nervioso central, lo que reduce, ¿no? La actividad colinérgica. Los usos terapéuticos, más que todo es el principal, se puede decir escopolamina para rescatar la cinetosis, ¿no? Son mareos. Cuando una vez viajamos, ¿no? Viajamos más tiempo, podemos, ¿no? Tener náuseas, ¿no? Por movimientos, y eso, ¿no? Es tratado justamente por escopolamina. Es muy eficaz, ¿no? Para prevenir náuseas, vómitos. Esto se aplica, ¿no? Con un parche, ¿no? Se pone el parche detrás de la oreja, ¿no? Y esa acción del parche transdérmico dura, ¿no? Incluso 72 horas, ¿no? También se puede usar, ¿no? Como la atropina para espasmos del tracto gastrointestinal, biliar y urinario, ¿no? Por su acción antiespasmódica. Y para tratamiento de Parkinson, aunque no es el principal, se podría decir, y de efectos extrapiramidales, ¿no? En combinación con otros fármacos. Y como su reacción, ya que actúa mayormente a nivel del sistema nervioso central, o sea, escopolamina, a comparación de la atropina, atraviesa con mayor facilidad lo que es la barrera hematoencefálica, por eso, ¿no? Actúa mayormente en el sistema nervioso central y puede causar, ¿no? Somnolencias, confusión, boca seca, visión borrosa, delirios o alucinaciones, ¿no? En el paciente. Y se administra, ¿no? Por vía endovenosa, intramuscular, transdérmico, ¿no? Como parche. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los agonistas. Acá no quiero ir. Sigue nomás, hermano. Has explicado bien tus términos, muy bien. ¿No? ¿Has entendido? Están roncando ya. Está bien, síganos. Entonces, la atropina es antiespasmódicos. La escopolamina es antiespasmódicos. ¿Cuál es el nombre comercial de la escopolamina? ¿No? Ahí está, miren, la buscapina. Todos ustedes han consumido eso, ¿sí o no? Entonces, la escopolamina es el metilbromuro de iosina, ¿no? O iosina. La iosina está compuesto de escopolamina, que es un anticolinético. ¿Útil para qué tipo de dolores? Dolor visceral, ¿no? Eso vamos a recordar cuando hagamos manejo del dolor, ¿ya? Entonces, la atropina, un poco raro que se use para eso, pero sí se puede usar, ¿no? Eso era básicamente lo que quería. Amigo, ya tienes 3 minutos más. Sí, doctor, en 2 minutos. Antagonistas de los receptores muscarínicos. Tenemos que tener dos conceptos, sintéticos y semisintéticos. El Goodman me lo aclara. Ya, sintéticos se refiere a que se va a hacer en honor a un medicamento en el laboratorio, en honor, ya, o inspirado. Sin embargo, semisintéticos, cuando agarramos, digamos, la atropina y le aumentamos para que nos salga omatropina. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de semisintético, la omatropina. Estos son sintéticos, ciclopentolato y tropina.
Torcapamida. Bien, los derivados de los alcaloides. Tenemos las siguientes generalidades. Tienen estructura similar a los alcaloides naturales, como hemos visto, la atropina. La homatropina se obtiene de la atropina. Y una cosa muy interesante aquí, tiene menor potencial y menor duración. Vamos a ver su aplicación ahorita. Y algunos de los cuales muestran una selectividad limitada para ciertos subtipos de los receptores muscarínicos. Siguiente diapositiva. Empezamos con la homatropina. ¿Ya? La homatropina. Su indicación básicamente son en los exámenes oftalmológicos. ¿Ya? Como tiene menor duración, la aplicación en los exámenes oftalmológicos va a generar cicloplegia y miriasis para evaluar la función oftalmológica. También es para la iritis, uveitis. ¿Ya? Sus efectos adversos antimuscarínicos son mínimos con la aplicación tópica apropiada. Y bueno, esto es, si se le aplica durante más tiempo, puede generar lo que es uveitis. Bien. En cuanto a su dosaje, cuando nosotros aplicamos homatropina de 1%, esto significaba 1 gramo por cada 100 mililitros, teníamos estas características. Si era el 1%, teníamos miriasis máxima que iba a durar 40 a 60 minutos. Y su recuperación de esa miriasis era de 1 a 3 días. Teníamos, en cuanto a la cicloplegia máxima, que era de 30 a 60 minutos, y la recuperación de 1 a 3 días. Pero aquí había un efecto migrático máximo, máxima dilatación, se logra con 5%. Y esto puede generar cicloplegia incompleta. Y los efectos adversos mínimos se refiere a lo que son la fotosensibilidad, principalmente. Siguiente diapositiva. ¿Tú sabes para qué se usa la homatropina o no? Sí. Acá en nuestro medio. Para evaluar la función del ojo y eso que es. Sí. Tú has dado un dato importante, ¿no? Que la homatropina tiene menos, es un derivado, ¿no? Sí, de la atropina. Y que tiene menos potencia. Si tú le darías a un niño, por ejemplo, escopolamina o no. Escopolamina también es otro. O es muy potente para un niño. Dura más días sus efectos adversos. Dura más días. Que la atropina. No, dura de 5 a 7 días. La atropina puede durar varios días y semanas. Los fotosensibles. La homatropina se usa acá como antiespasmódico para niños. ¿Ya? Cuando ustedes usen un anticolinérgico como antiespasmódico, lo más importante que tienen que ver es que no tenga abdomen agudo quirúrgico, chicos. Eso es lo primero. Si no, lo van a matar al paciente. O sea, primero tienen que descartar que tenga un abdomen agudo quirúrgico. O sea, por ejemplo, no tengo cólicos. Lo primero que tienes que descartar, ¿qué es? Que sea una oclusión. Si tiene oclusión intestinal, no le puedes dar anticolinérgico. ¿Ya? En el caso de los niños pues no te avisan, solo lloran. No te dicen, ¿dónde te duele? Ya, no te dicen nada. Entonces, por eso es que se usa la homatropina como antiespasmódico en niños, porque es de menos potencia y si es un dolor que es por un abdomen agudo quirúrgico, no lo va a calmar. Y el niño va a seguir llorando y probablemente te va a obligar a hacer otros estudios, ¿no? Para eso usamos nosotros en nuestro medio la homatropina. ¿Ya? ¿Puedo aclarar algo más? Claro, la homatropina. Hermano, a mí me gusta cuando te arremangas tus manguitas. Los efectos son de corta duración, de menor potencia. Y hay algo para evitar las sinequias. Las sinequias vienen a ser adherencias que le dan al ojo una forma deformada y duele. ¿Ya? Eso es lo más. Y para evitar una deformación. A esas sinequias, hermanos, se les llama drusas. ¿Ya? Drusas, dentro del ojo. Entonces, para disminuir eso, ese es un exceso de radicales libres dentro del ojo. Para eso se puede usar también. Muy bien.
¿Tengo tiempo? No, ya no tienes tiempo. Oh, ya. Bueno, para continuar lo que ya saben hablar mis compañeros, el hipertropio. Muchos cuando hemos ido a romper me escuchaban el bromuro de hipertropio famoso que recita el doctor Niño para los casos de EPOC. Y sí, una de las indicaciones va a ser el EPOC, pero lo primero que tenemos que saber del hipertropio y del tiotropio es que son los derivados y son compuestos de amonio cuaternario. Estos no van a poder pasar lo que es la barrera hematoencefálica, es decir, su distribución no va a ir al sistema nervioso central. Ahora, como dije, las indicaciones son para EPOC, la rinorrea en los casos que es de un resfriado común, y la rinitis perenne. Eso es siempre y cuando sea alérgica, o también puede ser para la no alérgica. Su principal efecto adverso, como siempre en todo estamos viendo, es la querostomía, que es la boca seca, ¿no? Cuando vas a tener secos los labios, la misma boca, ardor y demás sensaciones que una lengua áspera que trae este efecto adverso. Ahora, este es su... Xerostomía es un término más amplio. Sí, pero... Y eso o sea, también se refiere a los ojos, a la sequedad de los ojos, sequedad de la boca, ¿ya? Donde debe haber humedad, no hay humedad. Bien. Ahora sí. Que el hipertropio, a diferencia del tiotropio, lo que va a hacer es bloquear todos los subtipos de los receptores muscarínicos. Es decir, no va a distinguir como el tiotropio lo hace, que es normalmente para el M1 y para el M3. En este caso se va a administrar 4 veces al día. ¿Por qué? Porque su duración va a tener una duración aproximada de 8 a 6 horas dentro del organismo. La siguiente, doctor. Gracias. ¿Qué deficiencia de vitamina te produce xerostomía? El Goodman no dice. El Goodman no lo dice. No dice, doctor. He leído todo completo. No dice. La vitamina C. La xerostomía es una de las primeras manifestaciones de la supervivencia. Ya. Bueno, espere, por favor, espere. Sí. La que tú digas. Ya. Este se va a administrar mediante un inhalador o un nebulizador. A diferencia del tiotropio, ahora sí, doctor, puede pasar, que se va a administrar como polvo seco. Y su duración esta va a ser de 24 horas. Es decir, solo vamos a administrar una vez al día. También las indicaciones son el EPOC, y normalmente se da cuando el EPOC es moderado y grave. Para ambos, bueno, también es un compuesto de amonio cuaternario y no pasa la barrera hematoencefálica. Ya les expliqué que tiene selectividad por los receptores M1 y M3. Mayormente, el Goodman recalca que tiene una mayor disociación del M3, por lo que tiene más actividad con ese. Y bueno, ahora sí, su principal contraindicación de los dos es cuando la persona tiene un antecedente de asma. ¿Por qué? Porque hace una broncoconstricción excesiva y eso es lo que menciona el Goodman. Su contraindicación es el asma. Sí, doctor, así dice. No se puede recetar en pacientes con asma. ¿Y el EPOC? Es diferente el EPOC al asma. O sea, con el EPOC el EPOC que no sea asma. ¿En qué se diferencia el EPOC y el asma? Ya. El enfermedad de ruptura crónica es, ¿cómo se dice? Son un complejo, ¿cómo le digo? Son hartas enfermedades en sí que están dentro de ella. Si no, para el asma no se puede usar este medicamento. Las enfermedades son asma, ¿no? O sea, no son hartas, pero según lo que estudiábamos el anterior semestre, es que la enfermedad de ruptura crónica son producidas por... El asma y el EPOC son casi lo mismo, es la misma fisiopatología. Pero Se usa el tiotropio, el bromohipatol también se puede usar en asma. El único problema, ¿cuál es? Que puede formar grumos de secreciones intrabronquiales. doctor, O pero sea, dice ese que... es el único problema, pero sí se puede usar. Pero dice, doctor, que no es recomendable porque las secreciones se quedan No, tú dentro has de dicho uno. que no se puede usar, ahora dice que no es recomendable. Pero es contraindicación. Dice que hay, bien claro, su contraindicación es el asma, doctor, en el gusto. Pero sí se puede usar, chicos, sí se puede usar. Pero como les digo, la diferencia es que va a secar las secreciones dentro de los bronquios, ¿no? Y eso va a ser de difícil eliminación. Eso es la única cosa, pero sí se puede usar. ¿Y qué le damos para que...? Bronco, el efecto del tiotropio sobre el bronquio es broncodilatador, tiene cierto efecto broncodilatador y además disminuye las secreciones, ¿no?
Ese es el efecto. ¿Qué le puedes dar? Le puedes dar acetilcolina, o perdón, fluimucil, le puedes dar, o N-acetilcisteína, ¿no? Para producir ruptura de los puentes disulfuros, para poder fluidificar. También le puedes dar dextromethorfano, así se podría usar. Pero hay fármacos mejores que esos, ¿no? ¿Y por qué el Goodman lo pone como contraindicación, doctor? Justamente por eso, ¿no? Por la secreción. ¿Pero le hago caso al Goodman o le hago caso a usted en el examen? No, esa es la pregunta que tengo, ¿no? Bueno, hermano, le haces caso a quien te va a aprobar. Si me lo pone así. Bueno, a mí me gusta en realidad así lo suelto que está. Eso significa que puede desarrollarse, ¿no? Pero también eso tiene un límite. ¿Ya? Hay que saber quién tiene el sartén por el mango. Y cuando tú sabes eso, no vas a entrar a freírte, sino vas a entrar a otra cosa. Eso hay que decir. Respeto, siempre guarda respeto. Yo te felicito por tu exposición, por lo suelto y desenvuelto que eres. Pero para así enfrentarse a alguien, siempre hay que leer harto. Siempre hay que leer, hay que saber. Porque si no, bueno, o sea, más quedas como una persona que hace chistes que como una persona que sabe, ¿entiendes? Sin temor de ofender. ¿Estamos? Porque yo es normal, estoy tranquilo. El siguiente. El siguiente, ¿lo bien? Sí, el ahora sí. tiotropio. No, es la Porque metáfora. acá faltaría el tiotropio, ¿no? Como hipatropio, tiotropio. Pero ya expliqué el teotropio. Doctor, el anterior ya expliqué. Y ahora sí. Ya, bueno, la farmacocinética, la absorción de todos estos de los antagonistas de los receptores muscarínicos van a tener una fácil una absorción por tubo digestivo y van a tener una aplicación local en mucosas, eso menciona el Guzmán, que va a ser de mayor absorción en la región retroauricular, es decir, detrás en la parte de la piel detrás de la oreja. Se puede aplicar en conjuntiva y también por vía inhalatoria, como los últimos dos, ¿no? La distribución va a depender realmente del fármaco. Por ejemplo, la atropina va a tener una gran distribución en todo lo que es el sistema nervioso central, en el tubo digestivo, en los que es de los pulmones y el corazón. Mientras tanto que hay otros, por ejemplo, los últimos que es los bromuros tanto de isotropio como de tiotropio, normalmente no van a poder llegar a lo que es el sistema nervioso central y van a tener una pobre distribución en lo que es solo se va a limitar a lo que es el sistema respiratorio. Ahora, el metabolismo de todos tiene un metabolismo hepático y la excreción del 70% de los fármacos es excreción renal, mientras el 30% es excreción fecal. ¿Sienten? Y ahora sí. Acá nos muestra el Guzmán un resumen de todo lo que hemos hablado. La atropina normalmente se usa para lo que es la bradicardia. Esto cuando sea la bradicardia severa, ¿no? Como dice aguda, por ejemplo, en el bloqueo auriculoventricular. También para la intoxicación por un inhibidor de la colinesterasa, para la profilaxis de la broncoaspiración. Como todos, siempre va a tener unos efectos adversos, que es la serostomía, va a tener estreñimiento, va a ocasionar visión borrosa, dispepsia y, bueno, alteraciones del estado cognitivo. Ya. Y está contraindicada en pacientes con obstrucción urinaria. Bueno, como ya vimos que normalmente ya mis compañeros explicaron todo, ¿no? Y vamos en pacientes que tengan obstrucción del tubo digestivo también y en el glaucoma de ángulo cerrado. La oscopolamina va a tener un uso terapéutico en lo que es la cinetosis, que es básicamente como un ligero mareo, según lo que estaba leyendo. Y los efectos del sistema nervioso central va a tener somnolencia, astenia y fatiga. Mientras que la omatropina se va a utilizar, como ya lo dijo Tupac, en el examen oftalmológico. Y bueno, el hipertropio, el isotropio, el aclidinio y el omicladinio, que no los hablé, son para tratar básicamente la enfermedad pulmonar crónica, el famoso EPOC. Y como dice acá, ¿no? Su efecto adverso, que es la absorción, como les dije, es mínima, por ser una amina cuaternaria. Eso es todo. ¿Has terminado?
Listo, vamos a calificar a este grupo. En presentación, yo creo que sí se han presentado bien, tienen 18, ¿no? En exposición, ahí es el problema, ¿no? Ahí es. Entonces, a ver, pasen adelante, chicos, pasen adelante. ¿Qué tienes? Quiero felicitar